Capítulo 6. Abogados, demandantes y en la niebla. Segmentación de reclamos de automóviles. El seguro de automóvil es el componente más grande del seguro de propiedad y accidentes no comercial. Los estadounidenses gastan 160 mil millones de dólares al año en seguros de automóvil, aproximadamente un tercio de todas las primas de seguros de propiedad y accidentes, y 3 veces la cantidad que se gasta en seguros de vivienda. Los reclamos bajo pólizas de automóvil son proporcionalmente mayores. Las compañías de seguros pagan 90 mil millones de dólares anualmente por ellos. Como el área más grande de seguros de líneas personales, representa la mayor oportunidad para usar una estrategia de retrasar, negar y defender para aumentar las ganancias de las compañías. En el rediseño del proceso de reclamos, las compañías han reconocido que las ganancias pueden incrementarse al tratar diferentes tipos de reclamos de manera distinta, lo que la industria llama segmentación. La segmentación da un giro radical al enfoque tradicional del manejo de reclamos. Según el enfoque tradicional, cada reclamo era diferente, pero todos los reclamos eran tratados por igual. Aunque los hechos de cada accidente variaban, cómo ocurrió el accidente, qué lesiones sufrió el demandante y, en casos donde la responsabilidad era un tema, quién tuvo la culpa y en qué grado. El objetivo del proceso de reclamos era el mismo en todos los casos: evaluar de manera justa los hechos individuales del reclamo y llegar a una cifra en dólares que compensara al demandante por su pérdida particular. Con la segmentación, cada reclamo no es diferente y no todos los reclamos son iguales. Los reclamos se dividen en categorías y todos los reclamos dentro de una categoría se tratan de manera básicamente igual. Sin embargo, no todos los reclamos se tratan por igual, porque el objetivo no es cumplir la promesa de indemnización basada en los hechos individuales del caso, sino tratar los casos de diferentes categorías de manera distinta para aumentar las ganancias de la compañía. La segmentación fue un principio básico del rediseño del proceso de reclamos de Allstate por parte de McKinsey. En una sesión informativa temprana, el 14 de enero de 1993, McKinsey explicó: los reclamos no son un portafolio homogéneo donde se pueda aplicar una fórmula ganadora de manera uniforme. Se requiere un enfoque diferenciado para capturar la oportunidad, y es necesaria la segmentación de reclamos en grupos homogéneos. Con base en esto, se pueden adaptar objetivos, estrategias y acciones específicas en procesos de reclamos separados para cada segmento. Una primera división fue entre los demandantes que estaban representados por un abogado y los que no lo estaban. Según McKinsey, capturar la oportunidad requerirá reducir el número de demandantes representados y gestionar de manera más agresiva los reclamos que se tornen representados. Si un demandante se presenta sin un abogado, los ajustadores de Allstate harían esfuerzos sistemáticos para asegurarse de que nunca consiga uno. Cuando un demandante tiene un abogado, 2 segmentos adicionales ofrecen oportunidades especiales para reducir los pagos. Uno es el de lesiones corporales y cobertura de motorista no asegurado subasegurado, UIM, por sus siglas en inglés. Los reclamos por lesiones corporales los presenta alguien lesionado por un titular de póliza en un accidente. La compañía de seguros está obligada bajo la póliza a representar al titular de la póliza y, incluso si la persona lesionada demanda al titular de la póliza, la compañía está obligada a tratarlo de manera justa. Los reclamos de UMYM son presentados contra la compañía por el titular de la póliza después de un accidente en el que el otro conductor tiene la culpa, pero no cuenta con suficiente seguro para cubrir todos los daños del titular de la póliza. El otro segmento es lo que McKinsey llamó lesiones subjetivas. Estos son los casos menores, que involucran choques a baja velocidad que producen lesiones distintas de fracturas u otras lesiones inmediatamente aparentes, lo que se ha conocido universalmente como casos MIST, impacto menor, tejido blando. McKinsey incluso cuantificó el beneficio para las ganancias de Allstate derivado de segmentar los reclamos y tratar cada uno de manera diferente. Después de calcular cuánto podrían reducirse los pagos en distintos segmentos, McKinsey estimó que la oportunidad de Allstate en términos de sobrepago de pérdidas era del 15% de los reclamos pagados, con una oportunidad adicional del 1% en la reducción de los gastos de ajuste de pérdidas, para un total de entre 550 y 600 millones de dólares. En su intento inicial de segmentar los reclamos de automóviles en un esquema dibujado a mano para la sesión informativa del 14 de enero de 1993, McKinsey identificó si el demandante estaba representado por un abogado como un factor clave. En cada segmento en el que el demandante no estaba inicialmente representado, el objetivo declarado era mantener al abogado fuera. Ese objetivo estaba respaldado por varios estudios realizados por McKinsey que demostraban lo obvio. Los abogados ayudan a las víctimas de lesiones a obtener cantidades mayores. Un estudio sobre reclamos de motoristas no asegurados concluyó que los titulares de pólizas representados recuperaban un 90% más que aquellos sin abogados. Otro estudio encontró que los demandantes MIST no representados recuperaban un promedio de $3,464, mientras que los demandantes MIST representados por un abogado recuperaban $74,50. En general, los demandantes representados recuperaban entre 2 y 5 veces más que aquellos sin la ayuda de un abogado. La solución de McKinsey era evidente: centrarse en reducir la necesidad de representación legal. Una forma de reducir la necesidad de representación legal, por supuesto, sería aumentar las cantidades pagadas a los demandantes no representados hasta alcanzar los niveles justos que reciben los representados. Pero ese enfoque disminuiría las ganancias de la compañía. En su lugar,
Las aseguradoras han adoptado diversas técnicas para evitar que sus titulares de pólizas y otros demandantes consulten a un abogado y acepten las cantidades más bajas que la compañía ofrece. Un método consiste en evitar mencionar las ventajas de contratar a un abogado. Por ejemplo, el sitio web de Allstate describe las etapas que atraviesa un reclamo. Los pasos son: presenta tu reclamo, reúne los hechos, resuelve y sigue adelante. En ningún lugar se menciona la necesidad o conveniencia de contratar a un abogado. En su lugar, Allstate promete: si alguien resultó herido, manejaremos el reclamo de manera justa y rápida. El sitio web de State Farm es similar, prometiendo el proceso de reclamos de auto simplificado, que se hace aún más simple al no mencionar a un abogado. El manual de reclamos de Allstate describe una estrategia más elaborada. El ajustador debe establecer una relación basada en la confianza mediante un contacto inicial extremadamente rápido para educar a los demandantes sobre el enfoque de Allstate para la resolución justa de reclamos, anticiparse y resolver una amplia gama de necesidades del demandante de manera genuina y empática, y realizar una investigación rápida de la responsabilidad y una resolución amistosa de los problemas de daños a la propiedad para mantener la buena relación, entre otros pasos. Ponerse en contacto con los demandantes rápidamente, ser empático, mantener el contacto y resolver algunos problemas suenan como elementos de un buen servicio al cliente, y lo son, pero también benefician a las ganancias de la compañía porque evitan que los demandantes contraten a un abogado, lo que les permitiría recuperar más de los beneficios a los que tienen derecho de parte de la compañía. El énfasis en la resolución amistosa de los daños a la propiedad es un intento de lograr que el demandante se enfoque en los daños al automóvil, incluso en casos donde hay lesiones personales con gastos médicos asociados y pérdidas no económicas, que probablemente superen con creces el monto de los daños a la propiedad. Si los problemas relacionados con los daños a la propiedad se resuelven rápidamente y a satisfacción del demandante, esto hace que el demandante crea que la compañía está interesada en una resolución justa y favorable, lo que significa que la compañía podría pagar menos por los daños mayores relacionados con lesiones personales. El sitio web de Allstate persigue esta táctica, describiendo la etapa de resolución como enfocada exclusivamente en la reparación del automóvil. Una táctica aún más importante es enfatizar e incluso tergiversar el costo de contratar un abogado. Este elemento se explica en el guión económico recomendado sobre abogados del Manual de Reclamos. Con frecuencia, nuestros clientes preguntan si es necesario un abogado para resolver un reclamo. Algunas personas eligen contratar un abogado, pero realmente nos gustaría tener la oportunidad de trabajar directamente con usted para resolver el reclamo. Los abogados comúnmente toman entre el 25% y el 40% del total del acuerdo que usted recibe de una compañía de seguros, además de los gastos incurridos. Sin embargo, si usted resuelve directamente con Allstate, el monto total del acuerdo es suyo. En cualquier momento del proceso puede decidir contratar a un abogado. Sin embargo, me gustaría hacerle una oferta primero. De esta manera, si decide contratar a un abogado, podría negociar con él/ella para que sus honorarios solo se apliquen a los montos que excedan mi oferta para usted. Esta es una táctica ingeniosa. El guión aconseja al ajustador que le diga al demandante que el abogado tomará entre el 25% y el 40% de lo que el demandante reciba de la compañía de seguros. Sin embargo, no se aconseja al ajustador que le diga al demandante que el abogado no solo tomará una parte del acuerdo, sino que la ganará, ya que los demandantes que están representados por un abogado reciben entre 2 y 5 veces más dinero de la compañía. La ventaja de que Allstate haga una oferta sugiriendo que el demandante negocie los honorarios del abogado solo sobre el monto que exceda dicha oferta es que hace prácticamente imposible que el demandante consiga un abogado, lo que ejemplifica la recomendación de McKinsey de que Allstate explote la economía de la práctica legal. Los abogados de lesiones personales basan su práctica en honorarios contingentes, bajo los cuales reciben una parte del acuerdo, pero no reciben nada si no tienen éxito. Pocos o ningún abogado aceptaría un honorario menor e incierto como el que Allstate sugiere, particularmente antes de tener la oportunidad de investigar el caso. El resultado es que el demandante terminará sin un abogado y Allstate tendrá la ventaja en la negociación. Mostrar empatía y generar confianza puede engañar a una persona lesionada en un accidente, haciéndole creer que la compañía de seguros del responsable realmente se preocupa por sus intereses. Priscilla Young, de 84 años, fue embestida por detrás en Hilo, Hawái, por un automóvil conducido por Daryl Fushimoto, quien admitió haberse quedado dormido y haber causado el choque. El auto de Young quedó destruido y ella sufrió lesiones en el cuello, las costillas, la rodilla y la columna. El ajustador de Allstate la contactó ese mismo día y prometió brindarle un servicio de calidad y tratarla de manera justa para que no necesitara un abogado. Poco después recibió una carta de Allstate que reafirmaba la promesa de servicio de calidad y, además de recordarle que está en buenas manos con Allstate, prometía explícitamente: si califica, le haremos una oferta adecuada de compensación por cualquier lesión que haya sufrido. La cursiva estaba en la carta original. Allstate no cumplió sus promesas. Young acumuló más de $6,000 solo en gastos médicos, pero Allstate solo le ofreció $5,000 y luego $15,300 para resolver su reclamo. Cuando finalmente demandó y el caso llegó a arbitraje, el árbitro recomendó que se le otorgaran $76,689 por gastos médicos y $3,007,000 adicionales por el dolor.
la depresión y la pérdida de actividades normales que sufrió. Sin embargo, Allstate aún se negó a aumentar su oferta. Young ofreció resolver el caso por $2,000, pero Allstate volvió a negarse. Un jurado coincidió con Young en que una compensación adecuada era más de lo que Allstate había ofrecido y le otorgó $1,971 por su reclamo. En el caso de Janet Jones, el servicio de calidad de Allstate fue aún más lejos, con el ajustador de Allstate actuando como abogado de la demandante y haciendo un mal trabajo. Jeremy France, titular de una póliza de Allstate, se pasó una señal de alto y chocó contra el costado de la minivan Plymouth Voyager de Jones. Jones sufrió graves lesiones en la cara, la cabeza y el ojo derecho, lo que requirió múltiples cirugías para insertar placas en el rostro y la cabeza, y generó gastos médicos por $7,000. Parte de las lesiones pudieron haber sido causadas porque Jones salió expulsada de su asiento. Aparentemente, el cinturón de seguridad no se enganchaba en el soporte del piso y el botón de liberación se rompió por la fuerza y no se pudo restablecer. Christy Klein, una ajustadora de reclamos de Allstate, envió a Jones una carta que incluía la promesa de servicio de calidad de Allstate, la cual aseguraba un servicio de calidad a cualquiera que haya estado involucrado en un accidente con uno de nuestros asegurados. Durante los meses siguientes, Klein habló frecuentemente con Janet Jones y su esposo Terry, y ayudó a Jones a obtener pagos de Farmers, su propia compañía de seguros. 3 meses después del accidente, Klein envió a Jones una carta, un cheque por $2,000 y un formulario de liberación. Si Jones y su esposo firmaban el formulario, estarían renunciando a todos sus reclamos, incluidos los reclamos contra France y los posibles reclamos contra Chrysler por un cinturón de seguridad defectuoso. La Corte Suprema de Washington determinó que, al aconsejar a Jones que firmara la liberación, Klein actuó efectivamente como su abogada. Además, desarrolló intencionalmente una relación de confianza con los Jones. Klein llevó a los Jones a creer que tenía en mente sus mejores intereses. La Corte sabía que eso no era cierto debido al programa de Allstate para reducir la representación legal como parte del rediseño de su proceso de reclamos. El tribunal revisó documentos que revelaban el plan de McKinsey para rediseñar las prácticas de reclamos de Allstate. Aunque en línea con los intentos de Allstate de ocultar el plan durante años, los documentos fueron sellados y no se hicieron públicos. Parte del programa revelado en los documentos incluía el objetivo de la participación de abogados para lograr una mayor rentabilidad en los reclamos de liquidación. Janet Jones y Priscilla Young no eran aseguradas de Allstate. Estaban tratando de obtener dinero por sus lesiones de Allstate y de sus asegurados, Jeremy France y Daryl Fujimoto. A primera vista, tal vez no parezca tan malo que Allstate fuera dura con ellas, ya que la compañía estaba representando tanto sus propios intereses como los del asegurado al resistirse a las reclamaciones. Si casos como estos llegan a los tribunales, la víctima demandará al asegurado y la compañía aseguradora lo defenderá. Por lo tanto, parecería que la aseguradora no tiene ninguna obligación con la víctima y tiene derecho a resistir la reclamación con fuerza. Según esta perspectiva, el problema con la promesa de servicio de calidad de Allstate, en casos como los de Jones y Young, no es que Allstate no se preocupara por sus intereses, sino que las engañó, haciéndoles creer que sí lo hacía. De hecho, tanto la ley como las prácticas aceptadas de manejo de reclamaciones exigen que las aseguradoras actúen de manera justa y responsable al tratar con víctimas de accidentes que son reclamantes de terceros. El asegurado y la aseguradora son las primeras y segundas partes. La lógica es sencilla. El asegurado tiene mucho que perder si la compañía adopta una postura irrazonable al negar una reclamación. En el caso de Young, Daryl Fujimoto, el conductor que la lesionó, tenía una póliza con Allstate que pagaría hasta $25,000 si causaba un accidente. Aunque ella podría, y lo hizo, obtener más en un juicio, Young ofreció resolver el caso por el límite de la póliza de $25. Incluso el abogado que Allstate contrató para defender a Fujimoto recomendó que la compañía aceptara el acuerdo, pero Allstate se negó. Eventualmente, Young ganó $198,971 en el juicio. En ese momento, si no existiera el requisito de que Allstate actuara de manera justa al intentar resolver el caso, la aseguradora podría simplemente pagar los $25,000 de la póliza y desentenderse, dejando a su asegurado Fujimoto responsable por los $173,961 restantes. Según los términos de la póliza, la compañía proporciona el abogado y controla la defensa en la demanda contra su asegurado, y si se le permite negar y defender, juega con el dinero del asegurado. Además, el asegurado y la compañía no son los únicos interesados en resolver una reclamación presentada por un tercero. La víctima lesionada tiene algo en juego, obviamente, y también la sociedad en general, especialmente en los casos de accidentes de tránsito. En un país con 255 millones de automóviles y camiones registrados y 205 millones de conductores con licencia, habrá muchos accidentes y muchas lesiones. Más de una cuarta parte de las muertes por lesiones cada año se deben a accidentes de tránsito. Como sociedad, queremos asegurarnos de que las víctimas de accidentes tengan al menos un nivel mínimo de seguridad de que serán compensadas por sus lesiones. Para los accidentes de tránsito, usamos el sistema de seguros privados para proporcionar esa seguridad. 47 de los 50 estados exigen que los conductores tengan seguro de responsabilidad civil para poder compensar a las víctimas lesionadas de los accidentes que causen.
Los otros estados, al menos requieren que los conductores puedan demostrar que son financieramente responsables si están involucrados en un accidente. Pero exigir un seguro no es suficiente. El seguro también tiene que funcionar. Y eso depende de la compañía aseguradora, no del conductor asegurado. La ley y los estándares de manejo de reclamaciones exigen que las compañías actúen de manera justa con los reclamantes de dos maneras. Primero, algunas reglas hablan directamente sobre la obligación de una compañía hacia terceros. Por ejemplo, el Estatuto Modelo de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros sobre el manejo de reclamaciones prohíbe comportamientos que perjudiquen a terceros, incluso si no afectan al asegurado. Por ejemplo, se prohíbe a las compañías tergiversar hechos o información sobre la cobertura del seguro y no intentar de buena fe realizar una liquidación rápida, justa y equitativa de las reclamaciones en las que la responsabilidad ya es razonablemente clara. En segundo lugar, la compañía tiene un deber hacia su asegurado, que la obliga a actuar de manera responsable al intentar resolver un caso, y ese deber beneficia indirectamente al reclamante de terceros. Según los términos de la póliza de seguro, la compañía controla las negociaciones de liquidación con el reclamante. Si la compañía no intenta resolver de buena fe, es responsable de las pérdidas que sufre el asegurado, incluso si éstas exceden los límites de la póliza, y en ocasiones, también de daños punitivos. Esto obviamente beneficia al reclamante en los muchos casos en que el asegurado no podrá satisfacer un fallo en su contra, salvo por la póliza de seguro. Como resultado, cuando la compañía no cumple con sus obligaciones, se genera una segunda demanda después de que se resuelve el reclamo inicial, en la que el asegurado demanda a la compañía. En la práctica, esta demanda a menudo se lleva a cabo en cooperación con el reclamante de terceros, quien es el más interesado en lograr que la aseguradora pague el monto total del fallo contra su asegurado. Numerosos casos muestran las diferentes maneras en que las compañías violan su obligación hacia los asegurados y las víctimas de accidentes en casos de terceros. En el caso de Priscilla Young, fue simplemente obstrucción. Allstate sabía que su asegurado tenía la culpa del accidente. Él admitió haberse dormido al volante y que la reclamante Young era una mujer de 84 años con lesiones graves y gastos médicos considerables. A pesar de ello, se negó siquiera a ofrecer compensarla por sus gastos médicos, rechazó la recomendación de un árbitro y obligó a que el caso fuera a juicio, donde tanto la compañía como su asegurado, como era previsible, perdieron. En el extremo opuesto del espectro estratégico de la obstrucción está el litigio agresivo. En un caso en Tennessee, se alegó que Allstate había contratado inicialmente a un abogado de Memphis altamente competente y eficaz para defender una reclamación por accidente automovilístico contra su asegurado, y luego, tras completar sustancialmente el proceso de descubrimiento, despidió a ese abogado y contrató a otro bufete. El nuevo bufete reinició el proceso de descubrimiento, según alegó la demandante, para debilitar su determinación de continuar con la demanda hasta el punto de que la abandonara. Las tácticas incluyeron exigir que la demandante y su abogado respondieran 237 interrogatorios escritos, aunque la mayor parte de la información solicitada ya se había divulgado. Someterla a una declaración de 8 horas con preguntas sobre asuntos triviales, todas las enfermedades que había tenido, y personales, si había tenido relaciones con el demandado. Y enviar más de 70 citaciones a sus médicos, empleador, taller de reparación de automóviles, aseguradoras anteriores y todos los hospitales de la zona de Memphis. Uno de los segmentos más grandes y seguramente el más controvertido de las reclamaciones por accidentes automovilísticos, en los que la negación y la defensa agresiva son clave para aumentar las ganancias, son las reclamaciones MIST. Aunque algunos accidentes causan lesiones catastróficas, como las sufridas por Janet Jones, hay muchos más choques a baja velocidad en los que el daño al vehículo es menor y las lesiones de la víctima involucran algo diferente a fracturas, grandes laceraciones u otros daños claramente evidentes. Las lesiones MIST o lesiones de tejido conectivo, músculo ligamentosas o de latigazo cervical, no existe un término neutral. Tienen una historia larga y compleja, tanto como trastorno médico como en el ámbito de los seguros. Su precursor fue la columna ferroviaria, un síndrome diagnosticado por primera vez en la década de 1860. Charles Dickens relató su propia experiencia, típica, después de un choque de tren en Kent, Inglaterra. Inmediatamente después del accidente, estaba sacudido y su mano inestable, pero días después su malestar empeoró en lugar de mejorar. Estoy curiosamente débil, empiezo a sentirlo más en mi cabeza, duermo y como bien, pero escribo media docena de notas y me siento mareado y enfermo. Médicos, abogados y ejecutivos ferroviarios debatieron si la columna ferroviaria era un trastorno físico, una respuesta psicosomática o simplemente depredaciones legalizadas sobre las arcas de las corporaciones ferroviarias y una buena cosecha para abogados inescrupulosos y médicos sin conciencia. El latigazo cervical, whiplash, fue identificado y nombrado por primera vez en la década de 1920 para describir lesiones en pilotos de avión y posteriormente en víctimas de accidentes de tráfico. Durante décadas, no hubo consenso científico sobre cómo ocurrían estas lesiones. El impacto hacía que la cabeza se echara hacia atrás y luego hacia adelante o hacia adelante y luego hacia atrás. Hoy en día, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de los Institutos Nacionales de Salud refleja el consenso de que es lo primero. La lesión es peculiar y a menudo difícil de diagnosticar.
El resumen del trastorno por parte del Instituto Nacional refleja la experiencia descrita por Dickens, señalando que los síntomas pueden aparecer de inmediato o retrasarse varios días después del accidente. Los síntomas son difusos y variables, e incluyen una amplia gama de posibles manifestaciones: rigidez en el cuello, lesiones en músculos y ligamentos, lesiones miofaciales, dolor de cabeza, mareo, sensaciones anormales como ardor, hormigueo, parestesias, dolor en los hombros o la espalda, pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, nerviosismo, irritabilidad, alteraciones del sueño, fatiga o depresión. El latigazo cervical, enfocado en el cuello y la espalda, es solo uno de los diversos tipos de lesiones de tejidos blandos que pueden resultar de un accidente. Las lesiones en extremidades y articulaciones también son comunes. Incluso el término para denominar el trastorno es controvertido, no solo por el uso del latigazo cervical como un término peyorativo que sugiere fraude. Los científicos sociales han encontrado que lesión de tejido blando, el término adoptado por la industria de seguros, resuena en el público como mucho menos grave que el término más médico, lesión de tejido conectivo, que a su vez parece menos grave o tal vez menos comprensible que el genérico lesión en el cuello. Las reclamaciones que involucran lesiones de tejidos blandos han sido durante mucho tiempo un objetivo de la industria de seguros. El Defense Research Institute, DRE, autodenominado la voz de los abogados defensores, montó el ataque en 1960 con la publicación de Revolt Against Whiplash, una colección de artículos científicos que desestimaban la probabilidad o importancia de tales lesiones, junto con artículos condenatorios de abogados defensores y ejecutivos de seguros. DRE distribuyó el volumen a más de 11,000 jueces, funcionarios públicos y abogados, y lo siguió 4 años después con un volumen sucesor, The Continuing Revolt Against Whiplash. Según la perspectiva de la defensa, el latigazo cervical no era una respuesta física a los accidentes, sino una respuesta psicológica resultante de la publicidad sobre dichas lesiones. Síndrome de la víctima de accidente fue uno de los términos usados, o era un fraude descarado, compensationitis, descrita como un dolor en el cuello que duraba hasta que terminaba el litigio. De cualquier forma, parte del remedio consistía en erradicar el término del lenguaje o asociarlo exclusivamente con algo negativo. Los líderes del DRE sugerían que la palabra whiplash nunca se usara sin comillas irónicas, y se aconsejaba a los abogados defensores que prestaran mociones previas al juicio para evitar que los abogados de las víctimas usaran el término en los juicios. El ataque a las reclamaciones por lesiones de tejidos blandos fue de larga data, pero se volvió sistemático con la rediseñada estrategia de procesamiento de reclamaciones en la década de 1990. Las reclamaciones MIST fueron reconocidas como un segmento fructífero en el que las nuevas estrategias de las compañías podían generar grandes beneficios. Las lesiones pueden ser graves, pero no catastróficas, por lo que el monto en juego en cualquier reclamación individual es relativamente pequeño. Sin embargo, hay muchas de estas reclamaciones, y precisamente porque los montos son relativamente bajos, cambiar las reglas del juego puede tener un efecto significativo en el comportamiento de los reclamantes. Este enfoque es una clara violación de la obligación de la compañía. Un tribunal de Pensilvania explicó que una reclamación debe evaluarse únicamente en función de sus méritos, y condenó específicamente el uso de una reclamación individual para enviar un mensaje a otros reclamantes. El estudio de McKinsey & Company sobre las prácticas de manejo de reclamaciones de Allstate identificó las reclamaciones MIST como un área de especial oportunidad. La defensa agresiva de las reclamaciones MIST sería la nueva consigna. Se promovería una disposición a llevar a juicio todos los casos donde no se pueda llegar a un acuerdo, y el énfasis de la defensa sería que es improbable que haya ocurrido una lesión. El manual de reclamaciones de Allstate también establecía el principio básico de esta defensa agresiva: no se desea un acuerdo de compromiso. Los resultados serían significativos. Habría un aumento en el número de CWPs, reclamaciones cerradas sin pago, y mejoras en la severidad de CWA, es decir, una disminución en el costo promedio de las reclamaciones cerradas con un pago. Allstate no estaba sola en este nuevo enfoque hacia las reclamaciones MIST. Grace Hess, ex ajustadora senior de reclamaciones de State Farm, reconoció que una política similar permeaba el proceso de reclamaciones de esa compañía. Según su testimonio, sus supervisores le indicaron que la compañía iba a comenzar a llevar los casos de lesiones de tejidos blandos a arbitraje y juicio con el propósito de enviar un mensaje a los reclamantes, sus abogados y el público en general de que simplemente no es rentable perseguir un caso de este tipo cuando State Farm es el asegurador. Esta política se aplicaba tanto a reclamaciones de terceros por lesiones corporales, BI, como a reclamaciones realizadas por los asegurados de State Farm. Como sugiere su nombre, una reclamación MIST típica tiene 2 elementos: un accidente de impacto menor y una lesión de tejidos blandos. Cada uno es esencial para la operación de la estrategia MIST. Un accidente de impacto menor, a baja velocidad y con daños modestos al vehículo, permite a la compañía argumentar que un choque tan leve no podría causar una lesión grave al reclamante. Y una lesión de tejidos blandos, difícil de demostrar mediante radiografías u otros instrumentos de diagnóstico, permite a la compañía cuestionar la gravedad del daño sufrido por el reclamante. Esta combinación significa que los daños monetarios que un reclamante puede esperar obtener en un juicio son relativamente pequeños, lo cual es clave para la estrategia.
Cuando la víctima no está representada por un abogado, ha sufrido una lesión de tejidos blandos y ha visitado al médico solo unas pocas veces, a menudo se le hace una oferta para resolver el caso por un monto nominal, quizás menos de unos pocos cientos de dólares. La víctima puede sentirse tentada a aceptar la oferta, ya sea porque cree en la declaración de la compañía aseguradora de que la oferta refleja todo lo que tiene derecho a recibir, o porque se desanima ante la dificultad de encontrar un abogado que litigue una reclamación de ese tamaño. Cuando la víctima está representada por un abogado, el caso se somete a un tratamiento más agresivo. La esencia de la estrategia MIST para una reclamación representada consiste en tomar un caso pequeño y, metafóricamente hablando, convertirlo en un caso de gran escala. Cuanto más tiempo pueda prolongar la compañía el proceso, exigiendo al reclamante proporcionar más y más información, someterse a declaraciones onerosas o simplemente esperar, más probable será que el reclamante se rinda y acepte una oferta muy baja o simplemente abandone el caso. Además, la estrategia MIST, como solía decir McKinsey, permite a la compañía explotar la economía de la práctica legal. En los casos MIST, los gastos médicos, los ingresos perdidos y las pérdidas no económicas son, en comparación con otros casos de lesiones personales, relativamente modestos, usualmente miles de dólares, pero no en las decenas o cientos de miles que justifican demandas importantes. Y ese es precisamente el punto. Al tratar un caso menor como si fuera uno mayor, la compañía dificulta o imposibilita que la víctima encuentre un abogado dispuesto a tomar el caso. El abogado tiene que adelantar todos los costos, incluidos los honorarios de testigos expertos, el costo de reporteros judiciales para declaraciones y más, además de su propio tiempo. El abogado solo cobra si hay recuperación, y únicamente una parte limitada de acuerdo con lo estipulado por la ley. Sin importar cuánto haya invertido en el caso, sus honorarios están limitados por el tamaño de la recuperación. Cuanto más altos sean los costos de litigar un caso pequeño, menos probable será que un abogado pueda asumirlo. Los ajustadores reciben un entrenamiento detallado sobre cómo manejar las reclamaciones MIST. Según el manual de capacitación de Allstate, el primer paso en la investigación es identificar y transferir los archivos de fraude a la SIU, Unidad de Investigaciones Especiales. Una de las responsabilidades del ajustador es asumir que un cierto porcentaje de las reclamaciones son fraudulentas y enviarlas a la SIU. Allí, estas estarán sujetas a una investigación más exhaustiva. Los reclamantes serán tratados y a menudo reportados como potenciales delincuentes, lo que aumenta la presión para que abandonen la reclamación. En los casos restantes, el ajustador debe discutir el CWP, cerrar la reclamación sin pago o un monto nominal con el abogado del cliente. Se hace una oferta muy baja de un monto nominal o ninguna oferta sobre una base de tómalo o déjalo. Cuando se reúne con el abogado de la víctima, el propósito es enviar un mensaje a los abogados sobre nuestra postura proactiva de defensa en casos MIST. Esto obliga al reclamante y a su abogado a reflexionar sobre los obstáculos que deben superar para obtener un acuerdo significativo o los beneficios de aceptar un acuerdo menor y retirarse. Esto tiene un beneficio tanto a corto como a largo plazo para la compañía. A corto plazo, persuade al abogado de que lo más razonable es aceptar lo que la compañía ofrece, por insuficiente que sea. A largo plazo, disuade al abogado de aceptar casos similares en el futuro. Si la oferta es rechazada, comienza una ofensiva total. Primero, el ajustador obtiene los registros médicos laborales completos de la víctima. Luego, en la mayoría de los casos, se realiza una investigación vigorosa. Esto puede incluir usar bases de datos de proveedores, contratar a un experto biomecánico, considerar la reconstrucción del accidente, vigilancia, historial de licencia de conducir, revisión documental de los informes médicos para determinar la probabilidad de una lesión grave, discutido en el capítulo 7, IM. Examen médico independiente del reclamante realizado por un médico contratado por la aseguradora, también discutido en el capítulo 7. Verificación de beneficios de WC, compensación laboral a través del Medical Index Bureau. Esta lista es exhaustiva y para el reclamante y su abogado agotadora. Por ejemplo, el uso de un experto biomecánico está diseñado para demostrar que un choque a baja velocidad no pudo haber causado las lesiones de la víctima. Ha surgido una pequeña industria de expertos en ambos lados de esta controversia. La abogada de demandantes Karen Coiler informa que un ingeniero biomecánico específico ha sido contratado por compañías aseguradoras en 400 casos, y el tratado de Coiler sobre reclamaciones MIST reproduce 37 artículos técnicos sobre el tema. El efecto del uso extensivo de expertos por parte de la compañía aseguradora es hacer que sea antieconómico para el abogado de la víctima continuar con el caso. No es inusual que los honorarios de los expertos y abogados asciendan a decenas de miles de dólares en un caso donde los daños reclamados son una fracción de ese monto. La investigación exhaustiva típicamente incluye el uso de sistemas de revisión de facturas médicas, MBRS, bases de datos y programas de software que filtran los registros médicos y las facturas y recalculan su valor. Supuestamente, los diversos programas de distintos proveedores están diseñados para verificar la precisión, adecuación e integridad de las facturas médicas presentadas con reclamaciones de seguros. Es decir, verifican si las facturas pueden ser reducidas. Los MBRS suelen ser publicitados a las compañías de seguros como sistemas de contención de costos. Estos sistemas comparan las facturas con lo que el programa considera montos razonables para el servicio en la región y reducen cualquier cantidad no razonable.
También relacionan un procedimiento con un diagnóstico, disminuyendo el reembolso si excede la determinación de adecuación del sistema. Además, marcan para una revisión adicional los procedimientos que el sistema considera cuestionables, incluyendo algunas cirugías y técnicas de control del dolor. Como resultado, en un caso MIST con facturas relativamente modestas, los MBRS pueden hacerlas aún más modestas. Después de que los MBRS reducen los gastos médicos, se utiliza otro software para establecer un valor para los daños generales, pérdidas no económicas como el dolor y el sufrimiento. Colossus, explorado más a fondo en el capítulo 7, es el programa más utilizado de este tipo. Este toma información sobre las lesiones, síntomas y tratamientos del reclamante y mediante reglas integradas en el programa y parámetros financieros establecidos por la compañía de seguros, produce una cifra en dólares para los daños generales. Supuestamente, es una herramienta informativa para ayudar al ajustador a valorar la reclamación, pero se utiliza ampliamente para fijar el monto que la aseguradora ofrecerá. En los casos MIST, debido a los parámetros del programa y la forma en que las aseguradoras lo ajustan para generar valores monetarios limitados, ese monto casi siempre es bajo. Después de todo este proceso, las negociaciones finales se centran en aprovechar la disposición de la compañía para gastar mucho más que el valor del caso en litigios, y la incapacidad del abogado del reclamante para litigar el caso de manera que sea económicamente viable tanto para el abogado como para su cliente. Esto incluye aplicar el entendimiento de la economía de los abogados, presentar veredictos históricos a los oponentes, desincentivar la resolución por juicio debido a los costos probables. Si no se logra un acuerdo por poco o nada, sigue el litigio exhaustivo y agresivo que se había amenazado. Donde negar falla, Defender se convierte en la siguiente estrategia. La estrategia MIST funciona al reducir el monto pagado en reclamaciones individuales, disminuir los pagos en general y disuadir a algunas víctimas de siquiera presentar sus reclamaciones. En un estudio realizado por McKinsey, el promedio pagado por Allstate en reclamaciones MIST mediante el uso de la nueva estrategia se redujo un 38%, de $4,500 a $2,683. El efecto acumulativo en las ganancias de la compañía es dramático. McKinsey proyectó que las ganancias adicionales de Allstate con el tiempo, derivadas del nuevo enfoque para las reclamaciones MIST, oscilarían entre 100 y 150 millones. Las compañías de seguros argumentan que esto es simplemente un buen negocio, y han logrado convencer a algunos tribunales de que están en lo correcto. Sabrina Young, una asegurada de Allstate en Arizona, fue chocada por detrás mientras estaba detenida en un semáforo. En los 2 meses y medio posteriores al accidente, recibió tratamiento de 3 médicos y 2 fisioterapeutas. Sus facturas médicas ascendían a $4,407 y sus salarios perdidos a $2,762. Allstate le ofreció una suma igual al total de esos dos números, $4,683. Young rechazó la oferta y la reclamación pasó a arbitraje, donde se le otorgaron $9,500 por sus pérdidas económicas y no económicas, cantidad que Allstate le pagó. Young luego demandó a Allstate por violar las prácticas justas de reclamaciones al no investigar completamente su caso, hacer una oferta baja y demorar el pago. El tribunal dictaminó que esos asuntos debían ser llevados a juicio. Sin embargo, encontró que Young no había demostrado que la estrategia MIST de Allstate fuera algo distinto a una práctica empresarial sólida y adecuada para el manejo de reclamaciones. Tampoco había demostrado que, si la estrategia era inapropiada, los elementos del esquema MIST realmente se hubieran utilizado en el manejo de su reclamación. La ley, según el tribunal, no ha alcanzado el punto en el que sea incorrecto para una compañía de seguros obtener ganancias, y mucho menos seguir buenas prácticas empresariales. Pero un caso posterior, también de Arizona, analizó más pruebas y llegó a una conclusión sorprendentemente diferente. En Crackle v. Allstate Insurance Company, el tribunal consideró la conducta de Allstate tan reprochable en la defensa abusiva de las reclamaciones MIST que formuló una nueva regla legal para proporcionar un remedio a las víctimas. Tammy Drannan y su hijo pequeño eran pasajeros en el automóvil de Erica Genter. Mientras el automóvil estaba detenido en un semáforo, Harvey Hamilton chocó su coche contra la parte trasera de su vehículo, causando dolor abdominal a Drannan, quien estaba embarazada de 6 meses, y dolor de cuello y espalda a Genter. Ambas mujeres fueron examinadas en la sala de urgencias del hospital y dadas de alta. Las facturas médicas de Drannan fueron de $890 y las de Genter de $700, que buscaron recuperar de Allstate, la compañía de seguros de Hamilton, junto con los daños generales. Para Allstate, estas eran reclamaciones MIST y pasaron a ser responsabilidad de la ajustadora Shirley Copin. Copin admitió que Hamilton tenía el 100% de la culpa, pero aún así le dijo a Blaine Gaub, el abogado que Allstate contrató para defender la reclamación, que ofreciera a Drannan y Genter solo un total de $101 en concepto de liquidación. La oferta baja se basaba en la posición de Allstate de que cualquier lesión MIST era sospechosa. Cuando las víctimas rechazaron la oferta baja, Allstate gastó más de $4,500 defendiendo las reclamaciones. Copin contrató a un experto biomecánico, y a pesar de que habían pasado 19 meses desde el accidente, y Drannan y Genter ya no estaban recibiendo tratamiento, les exigió que se sometieran a exámenes médicos por un médico seleccionado por Allstate. El médico en esos exámenes concluyó que Genter y Drannan habían actuado de manera adecuada al ir a la sala de urgencias después del accidente. Más de 2 años después del accidente,
Copin le dijo a Gaub que ofreciera a Genter $801 y a Dranen $1,001 para liquidar las reclamaciones. Ellas rechazaron las ofertas porque, como dijo Genter, para ese momento la liquidación ofrecida no habría compensado adecuadamente a su abogado por su trabajo, lo cual, por supuesto, era el objetivo de Allstate, explotar la economía de la práctica legal. Después de que Allstate rechazara la oferta, el caso fue llevado a un panel de arbitraje. El árbitro le preguntó a Gaub qué valor le daba Allstate al caso. Él respondió que no tenía valor y que Genter y Dranen no merecían nada, no tanto por los méritos de los casos individuales, sino porque Allstate traza una línea en la arena en estos casos bajo su estrategia mixta. El árbitro otorgó a Genter $2,300 y a Dranen $3,400. Copin le indicó a Gaub que apelara el arbitraje llevando el caso a juicio. El juez del juicio, el juez O'Neill, realizó una conferencia obligatoria de conciliación, en la cual Gaub violó una regla local que le exigía distribuir memorandos previos al juicio con antelación las conclusiones del experto de Allstate sobre los exámenes médicos que había obligado a realizar, y le dijo al juez que nada de lo que dijera afectaría la posición de negociación de Allstate. El juez O'Neill encontró que Hamilton y Gaub no habían participado de buena fe en la conferencia de conciliación, por lo que se negó a permitir que Allstate defendiera el caso en cuanto a la responsabilidad, y permitió que se procediera solo con la cuestión de cuánto debía pagar Allstate. Finalmente, Allstate pagó a Genter y Dranen las cantidades que se les habían otorgado originalmente en el arbitraje. Debido a la violación de Allstate de los estándares de manejo justo de reclamaciones, esa no fue el fin de la historia. Genter y Dranen luego demandaron a Allstate por abuso de proceso, un delito diseñado para castigar el uso indebido de un procedimiento legal. Usualmente este delito se presenta contra alguien que inicia un litigio. Este caso fue único, porque el tribunal consideró necesario formular un remedio para las acciones abusivas de Allstate en la defensa de una demanda. El tribunal encontró que la conducta inapropiada de Allstate en la conferencia de conciliación fue tan flagrante que ni siquiera fue necesario considerar otras fechorías de Allstate. El propósito ulterior de la mala conducta era el esquema MIST de Allstate, usar la perspectiva de un litigio prolongado y costoso como un garrote en un intento de coaccionarlos, y a otros reclamantes en situaciones similares a rendir aquellas causas de acción que solo buscaban daños modestos. El juez del juicio concluyó que el propio manual de Allstate sobre el rediseño del proceso básico de reclamaciones y las reclamaciones de tejidos blandos de lesiones menores, MIST, parece respaldar este argumento. El jurado otorgó a Genter y Dranen $7,500 cada uno en daños, y tanto el juez del juicio como la Corte de Apelaciones de Arizona confirmaron los veredictos. Lo que le sucedió a Genter y Dranen fue solo un ejemplo de la estrategia de Allstate en todos los casos MIST, y el tribunal lo condenó apropiadamente. Capítulo 7. Reglas de la compañía de seguros para reclamaciones de autos. Un video producido por Healthcare for America Now, un grupo de defensa de la reforma del seguro de salud, presenta un enfoque inusual de los juegos. Un golfista taclea a otro jugador que está a punto de hacer un golpe. Un tenista lanza estrellas ninja a su oponente a través de la red. Y cuando un jugador de póker muestra 4 ases, otro grita, "Yo tengo nunchucks". La justificación para este comportamiento poco ortodoxo: reglas de la compañía de seguros. El video explica, hay 2 formas de vivir la vida. Puedes jugar según las reglas, o puedes seguir las reglas de la compañía de seguros, donde puedes hacer lo que te dé la gana. El seguro de propiedad y accidentes no es tan malo. El seguro de salud tampoco es tan malo. Pero las compañías de seguros a veces parecen hacer sus propias reglas para pagar menos a las personas que resultan heridas en accidentes de auto de lo que realmente deben. Las reglas establecidas son simples. El principio básico es, como en todos los casos, pagar lo que se debe. La compañía debe indemnizar a la víctima de un accidente de auto o a un titular de una póliza que presenta una reclamación cubierta por el seguro de motorista no asegurado insuficiente por daños de 2 tipos. Daños generales son las pérdidas monetarias específicas sufridas, como los costos médicos y los salarios perdidos. Daños especiales son menos tangibles pero no menos reales, como el dolor y sufrimiento derivados de la lesión y la pérdida de la capacidad de disfrutar de actividades debido a una discapacidad resultante. El titular de la póliza también puede recibir el reembolso de sus gastos médicos bajo la cobertura de pagos médicos de la póliza estándar de seguro de automóvil. En cada caso, la compañía está obligada a pagar por los daños causados por el accidente. Punto. Las reglas de la compañía de seguros entran en juego cuando la compañía niega el pago de lo que debe y respalda la negativa con una defensa legal. Debido a que una compañía de seguros, a diferencia de un jugador de póker con nunchucks, tiene que parecer que sigue las reglas, intenta justificar la negativa proclamando que las lesiones que sufrió el reclamante no fueron causadas por el accidente. Si lo fueron, las lesiones no son tan graves como dice, y las lesiones no justifican el pago por daños generales que solicita. Las compañías de seguros comúnmente usan 2 dispositivos para determinar si las lesiones del reclamante fueron causadas por el accidente y cuán graves son realmente: una revisión de los registros médicos del reclamante y un examen físico por un médico distinto de su propio médico. Desde el punto de vista de la compañía, ambos tienen un objetivo loable: asegurarse de que solo se paguen las reclamaciones válidas y luego solo en la cantidad correcta.
Las compañías dicen que los reclamantes exageran sus lesiones, fingen estar enfermos o cometen fraude descaradamente. La verificación apropiada es examinar las reclamaciones cuidadosamente. Los reclamantes que realmente están heridos debido a riesgos cubiertos no deberían objetar, porque la revisión no la hace la compañía de seguros, sino un experto independiente que no tiene interés financiero en el resultado de la reclamación. Docenas de empresas de revisión médica ofrecen estos servicios a las compañías de seguros a través de sus propios empleados y redes de médicos y otros expertos. Lo difícil es asegurarse de que el tercero realmente sea un experto y realmente independiente. Si la compañía de seguros se beneficia al negar algunas reclamaciones y pagar menos en otras, es probable que elija a un revisor que tiende a dar las respuestas correctas, y los revisores que quieren ser elegidos una y otra vez pueden sentirse inclinados a dar esas respuestas. Las respuestas correctas, por supuesto, son que las lesiones o no existen, son exageradas o no fueron causadas por el accidente. El primer dispositivo es la revisión de los registros médicos de un reclamante. Esto se conoce como una revisión de utilización o una revisión de calidad, o más comúnmente, una revisión en papel, porque el revisor no examina al paciente, sino que toma una decisión únicamente revisando los registros médicos en papel o electrónicos del reclamante. La compañía de seguros proporciona a la empresa revisora información que puede incluir detalles del accidente, las declaraciones del reclamante y algunos de sus registros médicos, y la compañía examina esos documentos para emitir su juicio. El propósito aparente de una revisión en papel es asegurarse de que los gastos médicos sean apropiados, pero de manera inherente, el proceso busca reducir los pagos, no aumentarlos. Una revisión en papel nunca revela que se necesita más atención o más servicio, cuestiones que deberían ser llevadas a la atención del asegurado, y el propósito es explícito. Un importante proveedor de tales revisiones, National Healthcare Resources, proclama que el propósito de la compañía es proporcionar servicios de contención de costos a la industria del seguro de automóviles. El caso más notable que ilustra cómo las revisiones en papel pueden ser utilizadas y abusadas es Robinson v. State Farm, de Idaho. Cindy Robinson conducía su Chevrolet Monte Carlo cuando de repente se desprendió la rueda trasera izquierda, haciendo que el automóvil se cayera con un golpe. Robinson consultó al Dr. Michael O'Brien, un neurólogo, por dolor y malestar en su cabeza, espalda y cuello. El Dr. O'Brien la derivó a un fisioterapeuta para su tratamiento, pero el tratamiento no alivió su dolor. Ella regresó con el Dr. O'Brien, cuyos exámenes concluyeron que Robinson tenía un disco herniado en su espalda. Un mes después del accidente, el Dr. Floyd Johnson operó a Robinson para reparar el disco. Aunque la operación fue parcialmente exitosa, el dolor residual se volvió extremo, y 2 años después, Robinson se sometió a una segunda cirugía. Robinson estaba asegurada por State Farm y presentó una reclamación por sus lesiones. El ajustador de State Farm, Scott Benguichea, envió el expediente a Medical Claims Review Service, MCRS, una empresa de revisión médica que State Farm utiliza con frecuencia. El informe de MCRS, firmado por el Dr. Alfred Tarico, concluyó que la documentación no respalda una relación causal entre el accidente y el disco herniado de Robinson y las cirugías posteriores. En los meses siguientes, el abogado de Robinson impugnó la adopción por parte de State Farm de la conclusión de MCRS, presentando una carta del Dr. Johnson y otro material. State Farm hizo que MCRS revisara el nuevo material, pero la compañía no cambió su postura. State Farm luego buscó una revisión en papel de otro médico local, el Dr. Richard Wilson, quien inicialmente estuvo de acuerdo con MCS después de revisar los registros, pero luego, tras examinar a Robinson, concluyó que el disco herniado no sería incompatible con una lesión causada por el accidente. State Farm propuso un acuerdo por aproximadamente la mitad de las facturas médicas de Robinson, pero ella se negó. Más de 2 años después del accidente, Robinson demandó. State Farm luego buscó la opinión de otro cirujano ortopédico, quien concluyó que sería extremadamente difícil atribuir su hernia de disco a algo que no sea el accidente. Finalmente, State Farm pagó el resto de los límites de la póliza de Robinson, pero ella emprendió una acción adicional contra State Farm por mala fe al negar su reclamación y retrasar el pago. En el juicio, el jurado le otorgó daños compensatorios por $102,500 y $9.5 millones por daños punitivos. La Corte Suprema de Idaho inicialmente confirmó la decisión, pero State Farm solicitó a la Corte que reconsiderara, tal vez no por casualidad, después de que un juez que había votado con la mayoría fuera derrotado en su reelección. Una nueva mayoría del tribunal sostuvo que el juez de primera instancia había dado instrucciones incorrectas al jurado sobre la carga de la prueba y devolvió el caso para un nuevo juicio. Robinson y State Farm llegaron a un acuerdo antes del nuevo juicio, con los términos finales mantenidos en confidencialidad. Aunque la decisión del tribunal de primera instancia fue anulada por motivos procesales, los hallazgos del juez de primera instancia, Duff McKee, aún reflejan el abuso de State Farm en las revisiones en papel. Primero concluyó que la evidencia era abrumadora de que EMS era una operación completamente falsa. La compañía no revisaba objetivamente los registros médicos, sino que preparaba informes estereotipados con frases estándar, elaborados en una computadora, que apoyaban la negativa de las reclamaciones por parte de las compañías de seguros. Los registros médicos del asegurado no eran examinados, y los informes no eran preparados por médicos, ni siquiera revisados por médicos. A continuación, el juez McKee observó que State Farm era cómplice en la mala conducta.
La maquinaria dentro de State Farm estaba organizada para utilizar esta organización de revisión en papel con el conocimiento de que los informes no eran objetivos, sino sesgados para favorecer la negativa o reducción de reclamaciones, que la gerencia de State Farm sabía que los informes de la agencia de revisión utilizados en este caso eran falsos, que no estaban firmados por médicos como se representaba, y que sin embargo, State Farm permitió y dirigió el uso de tales agencias de todos modos. En lugar de observar el principio básico de que la compañía debía pagar lo que debía, State Farm seguía las reglas de la compañía de seguros. Según el juez McKee, el ajustador de State Farm envió la reclamación a MCRS sin ninguna intención de obtener una revisión independiente y objetiva de la situación médica de la demandante. Más bien, lo hizo con la expectativa de que los informes emitidos apoyarían su negativa de la reclamación. La evidencia fue aún más clara de que los procedimientos que permitieron al examinador de reclamaciones utilizar estas revisiones y exámenes sesgados fueron establecidos por la gerencia de State Farm, incluidos en la capacitación dada a los examinadores de reclamaciones, y fomentados por la gerencia como un dispositivo para reducir costos. El caso Robinson generó una tormenta de publicidad sobre las revisiones en papel. Después de una investigación de 15 meses, el programa Dateline de NBC emitió un informe que presentó la historia de Robinson y otros ejemplos, como el caso de LeCrecca Duffy, quien incurrió en $10,000 en facturas médicas debido a un accidente, de las cuales una revisión en papel solo justificó $780. El informe cuestionó la práctica de MCRS de emitir informes que no habían sido aprobados por un médico. También reportó sobre otra empresa de revisiones en papel, Comprehensive Medical Review, de San Diego, la firma involucrada en el caso de Duffy, que utilizaba un paralegal, una enfermera y un redactor de noticias sin formación médica, no un médico, para preparar informes para State Farm. La firma utilizaba programas de computadora con párrafos estándar que favorecían a la compañía de seguros para insertar en los informes. Los médicos supuestamente revisaban y firmaban los informes, pero pasaban solo 1 o 2 minutos en cada uno, aprobando entre 30 y 50 informes por hora. State Farm impugnó vigorosamente el caso Robinson, defendiendo las acciones de sus ajustadores y la legitimidad de su proceso de revisión en papel. Jack North, vicepresidente senior de State Farm, señaló que cuando la compañía se enteró de los problemas en CMR, dejó de hacer negocios con la firma y argumentó: "Esa no es la forma en que hacemos negocios". De hecho, State Farm había dejado de usar a CMR, pero no reexaminó las reclamaciones que había negado utilizando los informes de CMR hasta 3 años después, cuando la atención pública se centró en el tema. El director de operaciones de State Farm, Vincent Rossino, declaró que el objetivo de State Farm es pagar lo que debemos. La revisión de utilización médica se usa solo en un pequeño porcentaje de casos. Pequeño quizás, porque en los casos que implican reclamaciones muy pequeñas, el costo de la revisión es mayor que el costo de pagar la reclamación. Y en los casos que involucran grandes reclamaciones, la naturaleza adversarial de la reclamación la hace poco útil. Siempre buscamos asegurar la objetividad de los revisores externos para obtener una evaluación justa de las reclamaciones. Pero sabemos que, como Dateline, no somos perfectos. Hemos establecido nuevas pautas más estrictas para las empresas que realizan nuestras revisiones de utilización. El litigio de Robinson y la investigación de Dateline captaron la atención de los reguladores estatales. Impulsados a la acción por el programa de televisión, los comisionados de seguros de Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Maryland, Missouri, Oregon y Vermont se unieron para estudiar el uso de revisiones en papel por parte de State Farm. Minnesota investigó por separado a State Farm, y la comisionada de seguros de Washington, Deborah Senn, cooperó con los otros estados, pero también lanzó su propio estudio más amplio sobre las prácticas de Allstate, Safeco, Farmers y otras aseguradoras, así como de State Farm. El informe multiestatal concluyó que State Farm no monitoreó de manera apropiada ni suficiente sus actividades de revisión médica, y que State Farm no verificó que todos los proveedores de revisión de utilización estuvieran utilizando médicos debidamente cualificados para la revisión de utilización, incluyendo las recomendaciones de informes relativas a los servicios médicos. State Farm comenzó entonces su propia auditoría de algunos de los servicios de revisión médica que utilizaba. En el momento del informe de los estados, cuando la auditoría de State Farm aún estaba en curso, había encontrado 1,313 reclamaciones en las que había pagado menos de 3.1 millones. Más tarde, los estados individuales examinaron reclamaciones más recientes con resultados mixtos. Muchas de las investigaciones posteriores de los estados encontraron que Farm tenía la documentación adecuada para sus revisiones médicas y que no había violaciones de las leyes sobre prácticas de reclamaciones. En otros estados, no estaba claro en qué medida las revisiones en papel seguían siendo utilizadas para denegar el pago total de las reclamaciones. Varios estados encontraron que una proporción significativa de las reclamaciones sometidas a revisión fue recomendada para ser denegada o reducir su pago: 10 de 19 en Oregon, 18 de 28 en Alaska y 17 de 18 en Illinois. En Maryland, los montos promedio por los cuales se recomendó que las reclamaciones fueran reducidas fueron del 54%. Las revisiones en papel se utilizan típicamente para reclamaciones pequeñas y reclamaciones de asegurados.
En reclamaciones disputadas, las compañías de seguros comúnmente utilizan exámenes médicos independientes, EMI, para impugnar la causa de las lesiones del reclamante y cuán graves son realmente. Un EMI es un examen físico del reclamante por un médico supuestamente independiente de la compañía de seguros, para dar una evaluación objetiva de las lesiones y su posible relación con el accidente. Pero la abogada de juicios Karen Kohler cita a Confucio: si una urna carece de las características de una urna, ¿cómo podemos llamarla urna? Los críticos de los seguros ridiculizan el EMI como un examen médico de seguros, en lugar de un examen médico independiente, o un examen médico de defensa, cuyo propósito no es dar una evaluación objetiva, sino proporcionar material para negar o defender una reclamación, y realizado por un médico que no es realmente independiente de los intereses de la compañía de seguros. Entre ellos, los representantes de las compañías de seguros pueden compartir este sentimiento. Everett J. Trutman, un actuario de State Farm, comentó en un memorando interno sobre la disposición en su póliza que permitía a la compañía solicitar un EMI. Dale Nowell ha sugerido un cambio menor en la redacción de la disposición que nos daría el derecho de revisar las facturas médicas. Su preocupación es que el uso de las palabras revisión independiente en el lenguaje original implica una relación libre de influencias que no siempre existe. O, como lo expresó más concisamente el juez Thomas P. Smith del condado de Prince George's, Maryland: de todos los oxímoron en el mundo, un examen médico independiente ocupa el primer lugar por miles de leguas. No hay nada independiente en el proceso. Difícilmente se lleva a cabo con fines médicos y con demasiada frecuencia parece una inquisición más que un examen. Los sesgos, incentivos y la selección son suficientes para que los exámenes médicos independientes, IMs por sus siglas en inglés, no sean realmente independientes, incluso si no existe colusión real. Debido a que las compañías de seguros obtienen beneficios al reducir los costos de los reclamos, existe una tendencia natural a seleccionar a un médico o una red de médicos que sean más conservadores en sus evaluaciones y más propensos a determinar que no hay lesiones, que las lesiones son menores o que existe simulación. Por otro lado, un médico o una empresa que ofrece sus servicios solo ocasionalmente o de manera equitativa, tanto a compañías de seguros como a abogados de los demandantes, tiene un incentivo para proporcionar informes precisos. Sin embargo, un médico o empresa que realiza numerosos IMEs, la mayoría de los cuales son solicitados por compañías de seguros, tiene un incentivo para emitir informes favorables a sus clientes recurrentes. Quien paga manda. Como testificó el experto en seguros Frank Caliri, en un caso donde se utilizó un IME para refutar una reclamación de discapacidad, cuando una compañía de seguros utiliza continuamente los mismos examinadores de IMEs, estos se vuelven parciales y pierden su independencia. En ese caso, el médico del IME había rechazado las reclamaciones de discapacidad total en los 13 casos en los que había actuado como experto. La propia experiencia de Caliri ofreció un contrapunto al sesgo potencial inherente a un IME. Ha trabajado para firmas de defensa entre el 35% y el 40% de las veces que ha servido como experto, incluidas firmas que impugnaron sus calificaciones en el caso en el que testificó. Para algunos médicos, realizar IMs puede constituir una parte sustancial de su práctica y por lo tanto de sus ingresos. En un caso de Kentucky, el Dr. Daniel Prim fue el experto médico independiente de la compañía. Los IM representaban entre el 10% y el 25% de su práctica, lo que significaba un ingreso anual de hasta $832,100. La Corte Suprema de Kentucky señaló que el hecho de que un experto obtenga una parte significativa de sus ingresos de los IMEs y del testimonio no implica que su testimonio no sea honesto, preciso y creíble. Sin embargo, el tribunal comentó: es innegable que la tendencia de un experto a sesgar su testimonio puede verse afectada no solo por cuánto se le paga en una ocasión particular, sino también por cuánto de sus ingresos anuales se deriva de testimonios similares. El sesgo puede manifestarse de diversas maneras. La realización del examen puede estar diseñada para obtener declaraciones del asegurado u otra información que tenga el potencial de desacreditar los reclamos, información que no necesariamente forma parte típica de lo que debería ser un examen físico enfocado. Kohler reporta varios ejemplos de este comportamiento, incluyendo dedicar una hora a revisar el historial del demandante, pero solo 7 minutos al examen físico; dictar el informe mientras se refiere al resumen de los registros médicos preparado por el abogado de la defensa o el ajustador de reclamos, en lugar de los registros médicos reales; pasar más tiempo examinando partes no lesionadas del cuerpo del demandante que las áreas en cuestión; y negarse a revisar las radiografías e imágenes traídas al examen. El examen también puede ser incompleto. El médico puede llegar a conclusiones sin contar con los resultados de la batería completa de pruebas que tendría un médico tratante. En un caso de Michigan, el informe del IM del Dr. Taylor no identificó lesiones en la rodilla derecha de Archie Clack, pero esa evaluación se hizo sin haber visto la resonancia magnética que se había realizado. Al presentarle la resonancia durante el juicio, admitió que ésta mostraba un desgarro interno en la rodilla. En casos raros, los abogados de los demandantes logran algo más que plantear la posibilidad de sesgo, y llegan a descubrir evidencia directa de que el examen fue manipulado para beneficiar a la compañía de seguros. En un caso de 2003 en el condado de Putnam, Nueva York, una compañía de seguros contrató un IMA con Juris Solutions, que se anuncia como una red que cuenta con más de 3,000 médicos certificados en los 50 estados.
El formulario enviado por la compañía que solicitaba el IME indicaba al médico: por favor, proporcione respuestas específicas a las preguntas planteadas y no haga recomendaciones a menos que se le solicite. Su informe debe abordar lo siguiente. Luego se enumeraban una serie de temas, siendo el más importante el número 6, relacionado con la relación causal entre el accidente en el que el reclamante resultó lesionado y las lesiones reclamadas. Se instruyó al médico a abordar si el accidente causó la lesión solo si es negativo. Es decir, la compañía de seguros solo buscaba una opinión que afirmara que el accidente no causó la lesión. Cualquier otra conclusión no era bienvenida. Para asegurarse de que el médico certificado, supuestamente independiente, entendiera el mensaje, solo si es negativo, estaba subrayado 2 veces en el formulario. Para las compañías de seguros que dependen de los IMEs para retrasar o denegar reclamos, la ambigüedad suele ser tan útil como un desacuerdo explícito. Los 2 médicos tratantes de Virginia Villegas concluyeron que había sufrido lesiones en la espalda en un accidente automovilístico, lesiones por las cuales finalmente se sometió a una cirugía. El examinador independiente de Allstate concluyó que algunas de sus lesiones estaban relacionadas con el accidente automovilístico, pero otras podrían no estarlo. Una ambigüedad que fue suficiente para que Allstate negara su reclamo. De manera similar, el médico de Fuad Hanawi diagnosticó su condición como una hernia de disco, utilizando una resonancia magnética, entre otras herramientas de diagnóstico. Cuando el experto de la compañía de seguros no encontró una hernia de disco, pero tampoco pudo descartarla, la compañía se negó a pagar. Cuando una compañía de seguros paga por daños a un asegurado bajo una cobertura de motorista no asegurado o con seguro insuficiente, o a una víctima de un accidente causado por un asegurado, el reclamante tiene derecho a una compensación por daños generales, incluidos el dolor físico, el sufrimiento emocional y la pérdida del disfrute de las actividades normales. Cuanto más grave sea la lesión, mayores serán los daños generales, que pueden ser sustanciales. Según el Instituto de Información de Seguros, por cada $9 pagados en gastos médicos, se pagan $5 en daños generales. Por lo tanto, reducir los daños generales puede tener un impacto significativo en los costos de una compañía de seguros. Los daños generales pagados en un acuerdo de reclamo son una predicción de cómo un jurado valoraría el caso. Tradicionalmente, la cantidad que la compañía de seguros ofrecería en el acuerdo era determinada por el ajustador, basado en su evaluación de los detalles del caso y su experiencia con otros casos. Hoy en día, es más probable que la cantidad sea producida por un sistema experto basado en computadora. El más famoso de estos es Colossus. Colossus, vendido por Computer Sciences Corporation, CSC, lleva un nombre apropiado, al menos en cuanto a su dominio en la evaluación de reclamos. CSC informa que Colossus es utilizado en los Estados Unidos por 34 aseguradoras que representan el 60% de las primas pagadas por seguros de automóviles personales, y es utilizado por muchas más compañías en el Reino Unido, Europa y otras partes del mundo. Se informa que sus usuarios incluyen Hartford, Allstate, Farmers, St. Paul Travelers, MetLife y Westfield. El programa es un componente ideal del proceso de gestión de reclamos rediseñado por las compañías de seguros, ya que es fácil de usar para los ajustadores de primera línea con un entrenamiento mínimo, eliminando así la necesidad de ajustadores experimentados, y produce resultados consistentes. Como afirmó con orgullo Jason Chin, expresidente del Colossus Users Group, en 2 días y medio puedo llevar a personas sin conocimientos previos a un nivel aceptable de evaluación de lesiones personales. La capacitación en Colossus en Allstate, por ejemplo, consistía en talleres de entre 1 y 3 días, con énfasis en introducir correctamente los datos en el sistema y dejar que el programa haga su trabajo. Según sus desarrolladores en CSC, está diseñado para simular el proceso de toma de decisiones del ajustador, implementar y reforzar un enfoque de mejores prácticas en la evaluación de reclamos. Sin embargo, tiene limitaciones. CSC enfatiza: no es un reemplazo del juicio y la experiencia del ajustador, ni es capaz de evaluar todos los factores relevantes para un reclamo. Aquí hay una paradoja. Colossus encaja en el enfoque sistemático de manejo de reclamos porque es fácil de usar y simula el proceso de toma de decisiones del ajustador, pero no puede evaluar todos los factores pertinentes, ni reemplaza el juicio del ajustador. Esta paradoja ha dado lugar a 3 controversias sobre el uso generalizado de Colossus por parte de las compañías de seguros para determinar los pagos de reclamos y su capacidad de ajustarse a las reglas de las propias compañías. 1. GIGO, Garbage in, Garbage out. Basura entra, basura sale. La información sobre un reclamo que se introduce en Colossus no es necesariamente basura, pero está limitada por los registros disponibles para el ajustador y las limitaciones del programa. Sin información completa y precisa, Colossus no puede generar una evaluación completa y precisa. Puntos de severidad. Colossus, según fue diseñado por CSC, genera un puntaje de severidad para un reclamo, no una cantidad en dólares. Los puntos de severidad se convierten en dólares solo cuando el programa es ajustado por cada compañía individual. Durante este ajuste, las compañías pueden dirigir el programa para producir cifras artificialmente bajas, y esos números se convierten en la base aparentemente objetiva sobre la cual están dispuestas a resolver los reclamos. Juicio del ajustador. CSC promociona Colossus como una herramienta para que los ajustadores la utilicen, no como un sustituto del juicio de un ajustador experimentado.
Sin embargo, las compañías pueden hacer que las cifras derivadas de Colossus, con sus limitaciones de guigo y ajuste, sean montos vinculantes en lugar de simples puntos de referencia. Los elementos controvertidos de Colossus han llevado naturalmente a litigios. Por ejemplo, en Oklahoma se presentó una demanda colectiva contra Farmers, la cual se resolvió en febrero de 2005. Los demandantes, representando a 41.791 reclamantes que habían recibido un total de $150.897.98 en daños generales por acuerdos bajo cobertura de motorista no asegurado o con seguro insuficiente, alegaron que Farmers utilizó Colossus en reclamos por lesiones corporales, de manera que conducía sistemáticamente a pagos insuficientes. Como es habitual, Farmers negó cualquier irregularidad, pero aún así llegó a un acuerdo. Aceptó pagar a los demandantes entre un 7.5% y un 12.5% adicional de los daños generales que habían recibido o revisar sus casos con nuevos ajustadores, quienes podían ordenar pagos adicionales de hasta el 25% de los montos originales, con un costo total estimado de entre 30 millones y 40 millones más honorarios de abogados. Colossus solo puede procesar los hechos que el ajustador le proporciona, y el ajustador solo puede introducir los tipos de hechos que el sistema puede procesar. El ajustador comienza ingresando datos sobre la lesión del reclamante, el tratamiento, el periodo de atención, las complicaciones y las limitaciones en el estilo de vida, seleccionando de una lista limitada de opciones para cada categoría. Los tipos de lesiones incluyen, por ejemplo, fracturas en o cerca de una articulación dislocada, huesos desplazados en una articulación, lesiones por laceración o penetración que requieren suturas, y cortes y abrasiones superficiales. Para cada lesión, Colossus solicita al ajustador una serie de preguntas sobre síntomas relacionados con la lesión, como espasmos, rango de movimiento y dolor irradiado. Solo los síntomas que están documentados adecuadamente en los registros médicos pueden ser ingresados en el sistema. Las entradas de tratamiento incluyen las fechas y el número de tratamientos, la especialidad del médico tratante y el pronóstico del paciente. Las lesiones de tejidos blandos en cuello y espalda se analizan por separado de otras lesiones, probablemente debido a la renuencia de las compañías de seguros a pagar por ellas. Las entradas sobre pérdida de disfrute de la vida incluyen la pérdida de disfrute del trabajo, incluyendo pérdida de estatus o perspectivas de promoción, deberes domésticos y del hogar, pasatiempos y deportes. En total, Colossus contiene categorías para aproximadamente 600 lesiones y 10.000 factores, lo que parecería hacerlo notablemente completo. Desde hace mucho tiempo, una máxima en los reclamos de seguros establece que si no está en el archivo del reclamo, no ocurrió, pero la importancia de la documentación se magnifica con Colossus. Las lesiones, quejas, incluida la pérdida del disfrute de la vida, y tratamientos no tienen valor para Colossus, a menos que estén reflejados tanto en los registros médicos como en las categorías permitidas por el sistema. Las lesiones deben especificarse con precisión en los registros médicos y por el ajustador. De lo contrario, se les da menos importancia. Por ejemplo, una lesión en el cuello que irradia dolor a la espalda vale menos que la misma lesión registrada por separado como una lesión de cuello y una de espalda. Las lesiones, particularmente las del cuello y la espalda, deben haber causado lo que Colossus considera síntomas objetivos, como espasmos musculares. Incluso si los registros médicos son precisos, Colossus puede no permitir que eso se refleje en su sistema. El abogado y médico Aaron DeShaw, el principal experto en Colossus fuera de la industria, señala que el sistema no puede diferenciar entre tipos de fracturas en las piernas que tienen diferentes probabilidades de ser permanentes. Además, algunos tratamientos tienen más valor que otros para Colossus. En particular, los tratamientos realizados por médicos tienen más peso que los realizados por quiroprácticos, y cuanto más prolongado sea el tratamiento quiropráctico, menos valor se le asigna. Incluso un conjunto más completo de datos de entrada no proporcionaría a Colossus una base precisa para determinar el valor de los daños generales de un asegurado o víctima, en comparación con la cantidad que un jurado podría otorgar si el caso fuera a juicio. Como explicó el juez federal Robert Jones en su decisión sobre litigios presentados por agentes de Farmers, Colossus es incapaz de considerar factores externos como el carácter y la credibilidad de los testigos, lesiones o complicaciones de condiciones preexistentes que no están programadas en el sistema, la reputación y calibre de los abogados, la disponibilidad y el potencial de daños ejemplares, posible responsabilidad agravada, y una multitud de otros factores externos. Una vez que la información del archivo de reclamos y los registros médicos se introducen en Colossus, el sistema utiliza reglas de decisión programadas para asignar puntos de severidad como medio para determinar un valor para el reclamo. El programa, tal como fue diseñado por CSC, no convierte el total de puntos de severidad en un valor monetario. Cada compañía de seguros asigna sus propios factores de conversión. Cierto número de puntos equivale a cierta cantidad de dólares en el proceso de ajuste, tuning. Según CSC, usted decide cómo ajustar Colossus de una manera adecuada para su negocio. Con ajustes personalizados para cada aseguradora y región, los consumidores pueden obtener un acuerdo justo y preciso. Quizás, pero la capacidad de ajustar Colossus representa una enorme oportunidad para que las compañías de seguros reduzcan los pagos de los reclamos. Colossus está diseñado para predecir los daños generales, es decir, la cantidad que un jurado podría otorgar si el caso fuera a juicio. Al excluir todos los veredictos de juicio, cualquiera de ellos o los más altos,
del proceso de ajuste de Colossus, las compañías de seguros pueden reducir la capacidad del programa para evaluar el valor razonable del caso. Las compañías no suelen revelar cómo ajustan Colossus. Allstate afirma que utiliza una muestra representativa de casos cerrados, tanto acuerdos como veredictos de jurado. Sin embargo, denuncias internas y litigios han revelado que las compañías excluyen datos importantes. Linda Brown, ex gerente de reclamos de Allstate, admitió que cuando ayudó por primera vez a ajustar el programa para Allstate en Kentucky, sus supervisores le indicaron que omitiera los veredictos de jurado y los acuerdos superiores a $50,000, y que también se excluyeron posteriormente los acuerdos altos. Maureen Reed, asesora jurídica de Allstate, cuando Colossus fue implementado a principios de la década de 1990, informó que David Silverman, vicepresidente de Allstate, le dijo: "Nos dijeron que iban a cambiar el valor de los reclamos implementando un programa nacional que establecería los valores mediante un programa informático llamado Colossus". Según el Sr. Silverman, Allstate podía fijar los valores en el nivel que deseara, y estos valores serían aplicados por Allstate a través de los programas Zipper. Al establecer valores de reclamos más bajos mediante el programa Colossus, nos dijeron que las ganancias aumentarían. También se nos informó, por el Sr. Silverman y otros, que altos ejecutivos corporativos se habían comprometido a reducir los montos pagados en los reclamos, disminuyendo los valores de Colossus, lo que resultaría en importantes bonos para dichos ejecutivos. Robert Dees contó una historia similar sobre el ajuste de Colossus en Farmers Insurance. Se me pidió que ayudara en la sesión inicial de ajuste de un programa informático llamado Colossus. Había empleados de reclamos presentes, quizás 30 o 40, seleccionados por su experiencia en la evaluación precisa de reclamos por lesiones. Cada grupo revisó y evaluó aproximadamente 10 o 12 reclamos por lesiones, discutió los problemas y diferencias entre ellos y reportó los valores al facilitador. Nos dijeron que los valores que propusimos serían reducidos al 80% de lo que sugerimos como valor del reclamo y, junto con los resultados de revisiones de archivos cerrados, se incorporarían para establecer un punto de referencia para los valores de los reclamos que serían evaluados por Colossus. La gerencia después afinaría o modificaría Colossus a su discreción, según los resultados que buscaran. En resumen, ajustadores experimentados de Farmers evaluaron un conjunto limitado de reclamos, utilizando su juicio para proponer valores razonables para ellos. Luego, la compañía redujo un 20% de lo que los expertos consideraban que valían los casos, de modo que Colossus produjera resultados consistentemente un 20% por debajo del valor justo de los reclamos. El ajuste por exclusión continúa en la actualidad. En un caso de California de 2008, el experto en seguros y exajustador de State Farm UAE, Thomas Corridan, testificó que AMCO Insurance ajustó Colossus utilizando únicamente sus acuerdos previos a litigios y los de su compañía matriz, excluyendo información más amplia y relevante, como laudos arbitrales, veredictos de jurado o acuerdos posteriores a litigios. Además, los cálculos de Colossus se realizaron en una unidad separada de la compañía, y a los ajustadores de primera línea no se les informó de las limitaciones de la confiabilidad de los números de Colossus. La versión ajustada de Colossus genera un informe que toma los datos introducidos por el ajustador en el sistema, los procesa mediante miles de reglas de decisión, calcula puntos de severidad, convierte esos puntos en montos en dólares, produce su evaluación de daños generales y agrega ese número a la información de daños especiales ya procesada a través de un software separado que analiza las facturas médicas. El resultado final es el monto evaluado, Evaluated Amount A de Colossus, el valor en dólares que determina que vale el reclamo, junto con un rango dentro del cual el ajustador debe negociar el acuerdo, que va del 85% al 100% del EA. Como siempre, menos pero no más. El rango es del 85% al 100% del supuesto valor justo del caso, no del 85% de ese valor. CSC y las compañías de seguros sugieren que el EA y el rango son simplemente pautas para promover la consistencia entre los ajustadores y la equidad hacia los reclamantes. Pero hay informes generalizados de que el EA, producto de las limitaciones de Colossus y del ajuste realizado por el asegurador, obliga al ajustador en las negociaciones de liquidación. Generalizados, pero no universales. El juez en un caso de Pensilvania concluyó que un ajustador de Allstate no se basó en el EA de Colossus para determinar el monto ofrecido en un reclamo. Los ajustadores de Farmers Insurance necesitaban la aprobación de un supervisor para resolver un reclamo por un monto superior al rango establecido por Colossus. Durante los primeros meses de uso en Allstate, un ajustador requería el permiso de un gerente de reclamos para superar el monto evaluado, Evaluated Amount EA, y ofrecer una cantidad mayor, y el 95% de las veces dicha aprobación no era concedida. Jeffrey Mangone, un ajustador de AMCO, testificó que no tenía autoridad para resolver un reclamo fuera del rango del EA establecido por Colossus. Las restricciones a la autoridad de los ajustadores para exceder el monto del EA se refuerzan mediante programas de monitoreo, reportes e incentivos. Shannon Brady Kamatz, anteriormente ajustadora de Allstate en Nuevo México, reveló el grado en que los acuerdos en relación con el EA eran rastreados a nivel de cada ajustador, unidad especializada y oficina. Los buenos resultados eran elogiados y recompensados. Los ajustadores eran entrenados para entender que el EA estaba grabado en piedra. Maureen Reed confirmó esta práctica en otras localidades de Allstate.
La razón por la que los ajustadores eran tan reacios a realizar una segunda evaluación en Colossus cuando había nueva información era porque las evaluaciones de su desempeño se verían afectadas y sus posibilidades de aumentos y ascensos disminuirían. Farmers fue objeto de una demanda colectiva por el uso indebido de Colossus y de investigaciones gubernamentales por vincular los incentivos de los empleados con la reducción de reclamos. Aunque aparentemente dejó de usar la adherencia al EA en las evaluaciones de desempeño individual, el mensaje no siempre llegaba a los gerentes de reclamos. La administración de Farmers en California revisó sus formularios de personal para indicar: debido a que nuestro objetivo general en el manejo de reclamos es pagar lo que debemos, ni más ni menos, los empleados de Farmers no deben establecer un objetivo individual en apoyo del objetivo general número 1 de la compañía. El objetivo general número 1 era el crecimiento rentable de la empresa. El formulario especificaba un indicador clave de desempeño con un calificativo: uso adecuado de Colossus. La expectativa es utilizar correctamente Colossus para reclamos de lesiones corporales de terceros y negociar acuerdos de manera efectiva. Los acuerdos fuera del rango de Colossus deben estar bien respaldados con factores externos válidos. 4 de las 15 oficinas de reclamos en California presentaron problemas generalizados al crear incentivos para que los ajustadores individuales se adhirieran a los resultados de Colossus, y la alta dirección tuvo que disciplinar a los gerentes de reclamos para transmitir el mensaje. Incluso cuando los reclamos son remitidos a abogados, porque el reclamante se niega a aceptar el monto ofrecido por el ajustador, los abogados están sujetos a las limitaciones impuestas por el uso de Colossus en la compañía. McKinsey recomendó a Allstate que las tarifas pagadas a los abogados externos dependieran de su capacidad para obtener acuerdos o veredictos que estuvieran alineados con el IA de Colossus. La métrica para compensarlo se convirtió en desviación del monto evaluado más gastos, y las acciones resultantes de esa métrica incluían aumento o reducción de la tarifa base, pérdida o ganancia de casos o bonificación al final del año. El uso de Colossus produjo resultados inmediatos en la reducción de pagos de reclamos. Incluso en las primeras etapas del desarrollo del programa CCPR de Allstate por McKinsey, se informaron resultados positivos y sorprendentes. El uso de herramientas de soporte para decisiones de evaluación y una segunda revisión han resultado en valores de liquidación más bajos. Las oficinas que utilizan Colossus han sido extremadamente exitosas en la reducción de severidades, con reducciones en el rango del 20% en reclamos evaluados por Colossus.